Buenos días, estamos en otro domingo de cuarentena, en este programa de Universo Centro Conversa en Cuarentena, y vamos a hablar hoy sobre el papel de las drogas, de las sustancias lícitas e ilícitas con Julián Quintero, que es el director de la Corporación Acción Técnica Social. Julián es sociólogo y pues ha sido un conocedor eh, de los temas relacionados con las drogas. Hace poco publicó un libro que se llama Échele Cabeza, que es uno de los proyectos que lidera su corporación, y también recientemente presentaron una encuesta sobre consumo en estos días de cuarentena y de encierro. Buenos días, Julián. Buenos días, Pascual. Buenos días, nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes como siempre, me encanta el proyecto y bueno, a ver en qué podemos conversar hoy. Buenos días, Pascual, buenos días. Julián, ¿qué más? ¿Cómo van las cosas, hermano? Pues yo creo que podemos empezar de una vez con esa encuesta, porque yo creo que a mucha gente le llama la atención cómo se toma una muestra representativa de ese consumo. Bacano que nos contés ustedes cómo tomaron esa muestra. Yo veo que decís que tienen un número de seguidores amplio en la corporación y en el tema de drogas llevan bastantes años trabajando. ¿Cómo se conforma esa muestra de la encuesta reciente? Sí, nosotros más o menos partimos de un universo de unas 120.000 personas, que es a quien estuvo dirigida en principio la encuesta, que fue por autodiligenciamiento, digamos, de manera aleatoria. Entonces, y estas son las personas que aproximadamente nos siguen en nuestras redes sociales. Entonces, sobre esa muestra y digamos, es que hacemos un cálculo de cuánto es el número mínimo que necesitaríamos para que fuera representativa y nos daba cerca de 280, como 300 personas y logramos tener una muestra superior a las 1.200 personas que respondieron. Esto también un poco a partir de estas posibilidades que le da a uno el Big Data y poder rastrear la información, pues se puede contrarrestar la información de las personas que contestaron, también del lugar de donde contestaron. Entonces, en su mayoría coincidieron que las personas que dijeron de qué ciudad respondían, pues también con la información que nos arrojaba, pues el informe decía que de dónde eran. Y lo otro también es que nuestro público, digamos, especialmente para proyectos como el de Échele Cabeza o el de Cambie, son proyectos que están muy orientados a población joven, joven universitaria, población urbana, que es además también la misma población de la cual los estudios epidemiológicos de consumo dicen que es la que más consume. Aunque nosotros en el informe decimos que cerca del 80% de las personas estaban entre 18 y 29 años, la mayoría estaba entre los 18 y los 24, que es el mismo rango de edad que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia identifican como el mayor grupo de personas que consumen sustancias psicoactivas. Creo que más o menos esos son como los datos y en la encuesta van a encontrar más detalles sobre los porcentajes, el margen de error, la confiabilidad y ese tipo de cosas. Hoy se ha ido perdiendo en Colombia cierto pudor a hablar de este tema y a reconocer. Creo que antes era muy difícil que se pudiera hacer una encuesta donde la gente reconociera sustancias ilícitas. Se ha ido perdiendo ese pudor, ese temor a hablar del tema, a hablar francamente del tema, a salir de ese closet psicoactivo, si se quiere. Sí, Pascual, es impresionante y yo muchas veces a las personas que son mayores y que buscan la manera de hablar con jóvenes de drogas, lo primero que le digo es que tienen que perder la capacidad de sorprenderse y de asustarse con el desparpajo con el que los muchachos hoy en día hablan de sustancias. Cualquiera de ustedes se puede acercar a nuestras redes sociales cuando publicamos una alerta sobre el consumo, cuando publicamos que mire, este tucibilo están hecho con ketamina, inmediatamente debajo de ese mensaje 60, 70, 80 comentarios de muchachos, ¿cómo le dicen la palabra a los muchachos? De muchachos como boleteando a los amigos y el amigo responde y el otro dice y entonces hablan con una tranquilidad y un desparpajo que además yo creo que más que Pascual estar pensando que la gente está hablando más del tema es que hay una nueva generación que cuando entró a este tema pues el contexto había cambiado, ¿no? Entonces ya se hablaba más de reducción de riesgo y daño, ya se tenía claro los informes que la guerra contra las drogas había fracasado, ya hay bastante evidencia que no todos quienes consumen son enfermos o delincuentes. Entonces yo creo que todo ese contexto le ha permitido mucho a los jóvenes y a esta nueva generación asumir con
con mucha más tranquilidad que se consume, lo que por ende para nosotros permite un diálogo más abierto y poder hablar más tranquilamente de los riesgos, de los daños, de los placeres, de los efectos, de todo ese montón de cosas. En ese sentido, Julián, es bueno conocer esa muestra, ¿no? Que son pues, los seguidores de ustedes en las redes sociales, y porque en general uno podría decir, o qué dirías vos de esos seguidores, son personas consumidoras, pues porque el número es muy grande, ¿no? De los encuestados, más del 80% dice haber consumido alguna sustancia ilegal, mucho más de los que dicen haber consumido sustancias legales, que ahora nos explicas un poco esos estimulantes, que son alrededor del 60%. Entonces, pues en ese grupo entre los 18 y los 24 años, ¿cómo es ese universo consumidor? Sí, yo creo que ese es otro de los sesgos y de las limitaciones de esta encuesta, y es que esta es una encuesta para gente que ante todo consume sustancias ilegales, y esa es la gente que en su mayoría nos sigue. Este es el dato de los últimos 15 días. Si se los proyecto al último mes, me sube como el 94%. Y el último mes es la pregunta regular que hacen los estudios epidemiológicos. Es el mínimo de tiempo que pregunta un estudio epidemiológico. Un estudio epidemiológico le pregunta a usted si consumió en el último mes, en el último año o en la vida. Entonces, si lo ampliamos un poquito más, eso, digamos, era nuestro objetivo. Esta era una encuesta orientada a personas que consumen sustancias psicoactivas ilegales de manera regular, es decir, en un corto tiempo. Entonces, por eso mismo, las respuestas vienen es desde allí. Por eso la encuesta no era qué tanta gente está consumiendo del universo, no, es cómo se está comportando el consumo y el tráfico en quienes ya lo están haciendo. ¿Qué es lo que uno puede decir de este grupo de personas de los 24 años que justo ayer, cuando estaba haciendo una asistencia técnica a una universidad, refrescaba los datos de consumo en universitarios? Esta población por lo general es población universitaria, es población urbana, es población que también trabaja, es población que son jóvenes, digamos que cerca del 70% aún viven en sus casas, ¿sí? Que es también un dato que salió de acá, y el resto pueden vivir o con compañeros o con parejas. Digamos que de alguna manera son muchachos que están en esta transición entre educarse, empezar a trabajar y de allí salir a la vida profesional, o estar empezando en esa transición hacia la autonomía de la casa. Digamos que ese es el grupo que vemos. Veo que solo el 6-7% viven solos, y creo que es importante tener muy claro ese dato del que hablamos ahora. Vale la pena repetirlo para que la gente lo tenga ahí, y es el 81% de quienes respondieron consumieron una sustancia ilegal 15 días antes de la cuarentena, antes de que iniciaran. Estamos claros en ese tema. Yo creo, Julián, que podemos empezar a hablar un poco de sustancias, de distintas sustancias, y de cómo han crecido unas y de cómo han ayudado a sobrellevar o cómo han empeorado algunas cosas. Hemos hablado mucho y se ha comentado en los últimos meses el tema de violencia intrafamiliar y violencia contra los niños. Yo creo que podemos tocar un poco esos temas. Hablemos un poco primero de sustancias que han crecido, y de la marihuana como una sustancia que tomó protagonismo, ¿no? Sí, de todas maneras, nosotros no tenemos un punto comparativo para decir si antes, o sea, nosotros no tuvimos una pandemia hace 3 años para comparar el consumo de la pandemia de hace 3 años con la de ahora. Entonces las preguntas fueron autorreferenciadas a los consumidores, preguntándoles cuál era la sustancia que más estaba consumiendo en la época de cuarentena. Entonces, frente a las sustancias que más estaban consumiendo, la sustancia de mayor consumo apareció con un 25%, el cannabis. Digamos que esa fue la sustancia de mayor consumo en la cuarentena. Lo mismo fue la sustancia que más apareció en la experimentación. De alguna manera, cuando preguntamos por experimentación, la pregunta era muy clara, y es: indíquenos cuál de estas sustancias ha probado por primera vez en la cuarentena. También fue la sustancia que más salió. Y también, en un tercer aspecto, preguntamos por consumo de sustancias y teletrabajo. Es decir, cuéntenos cuál de estas sustancias más ha consumido y cuál de estas tiene mayor relación con su productividad. Es decir, aumenta la productividad. Preguntábamos por aumento y por disminución. El cannabis también salió de primera. ¿Qué también otro análisis podríamos sacar nosotros ahí? Lo que nos hemos dado, hubo una pregunta en la que hicimos por sustitución. Esa pregunta no la planteamos en el informe, no está muy escrita porque fue una pregunta abierta, donde las personas tenían que escribirnos qué sustancia dejó de consumir y por cuál la estaba reemplazando.
y también la sustancia que más salía para sustituir otras sustancias que no se estaban consumiendo era el cannabis. Entonces, digamos que esos 4 elementos nos permiten a nosotros decir que definitivamente el cannabis es una sustancia o que está muy domesticada, a la que hay mucho alcance y la que se puede de alguna manera como gestionar más. Pero así como aparece también punteando en en estos 3 temas, bueno, cuando hablo de sustituir es cuáles fueron las sustancias que más se redujo su consumo. Sustancias de socialización, sustancias de fiesta, cocaína, éxtasis, MDMA, LSD, sustancias y este polvo rosado del el 2CB, el preparado. Esas son las sustancias que los consumidores reportaron que más se redujeron. Entonces, como sustituto, como experimentación, como de mayor consumo y tal. Pero usted llega y la voltea y la opone cuando preguntamos, por ejemplo, más adelante que decía, ¿cuál es la sustancia que más abstinencia ha generado? El 58% dijo que el cannabis era la sustancia que más abstinencia les había generado, es decir, que por esa sustancia. Nos pareció muy interesante porque muchas de las personas, como pueden ver, son muy jóvenes, nunca habían tenido que sufrir una abstinencia obligada como la que están sufriendo ahora. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, son personas que hay un mito, que es que el cannabis no produce dependencia y que el cannabis se puede dejar en cualquier momento. Y creo que muchos de los jóvenes se enfrentaron a darse cuenta que primero sí tenían una dependencia al cannabis y segundo no era tan fácil de dejar y tercero sí produce abstinencia. La marihuana llegó a tapar todos los huecos, ¿no? La sustancia de más consumo, la sustancia de más experimentación, la sustancia que más abstinencia generó, la más utilizada en el teletrabajo, o sea, se convirtió en el paraguas de todo el tema. Como un paliativo de alguna manera. Y esto también usted lo puede cruzar con investigaciones, con estudios que, digamos, se han reportado y con experiencias, y es que el cannabis ya de tipo farmacéutico, digamos, industrialmente producido, hay evidencia de que ha servido para manejar el síndrome de abstinencia de pasta base, de opioides, de alcohol. Nosotros hace 4 o 5 años a una conferencia internacional que hicimos en Bogotá trajimos experiencias de Brasil y de Canadá, donde se demostraban cómo el cannabis había servido para sustituir y para abandonar otros consumos fuertes o para paliar el dolor de la abstinencia. Julián, en términos de ese consumo de cannabis, los datos muestran si hay mayor consumo o menor consumo como efecto del encierro. Ajá. Los datos muestran si hay mayor... No entiendo la pregunta. ¿Cómo me lo preguntas? O sea, si los encuestados están consumiendo mayores cantidades. Ok. Esa es una buena pregunta. En general, cuando reunimos todos los datos del consumo, sí hay un número, digamos, claro, en que entre un 25 y un 30% se redujo el consumo en total. Pero de quienes están consumiendo, hay una pregunta que dice, ¿usted está consumiendo más, está consumiendo menos o está consumiendo lo mismo? Como 44-45%, cuando vean bien el informe, me ayudan con estos datos que no es fácil grabárselos, dijo que estaba consumiendo, que había reducido su consumo. Como el 25% dijo que había aumentado y como un 25% igual dijo que había reducido. Entonces, del total de los que están consumiendo, la mayoría sí está consumiendo menos. Y un grupo que es como una tercera parte está consumiendo más. Estos datos también en conversación. Señor. Tengo exactamente, Julián, 49% disminuyó consumo, 28% estable y un 23% fue el que aumentó. O sea, el porcentaje de personas que aumentó su consumo es el menor de todos y cerca de la mitad dicen que disminuyeron sus consumos. Sí, exacto. Entonces, digamos que eso es como algo que vemos y digamos que esto también se cruza con conversaciones que hemos tenido, pues que tenemos con la red de apoyo y estaba hablando justo con David Ponce, el de la marcha canábica allá de Medellín la semana pasada, y yo le preguntaba un poco cómo estaba el consumo y me decía que sí había una red de amigos que estaba muy preocupado porque pues de alguna manera se moderaban en su consumo por el trabajo, por el estudio, por todo, pero que hoy en día en su casa pueden estarse fumando 3, 4, 5 porros grandes al día y que las personas que tenían acceso pues generoso a las sustancias y que no tenían ningún tipo de regulación u otra manera de hacer cosas que los ocuparan el tiempo libre, sí estaban aumentando el consumo y esos estaban viéndose afectados en insomnio, en otro tipo de cosas, pero esto ya es información cualitativa pues de conversaciones que no están demostradas aquí en esta encuesta.
Pero además yo creo que hay algo claro para esa reducción y es que hay una cantidad de jóvenes que viven todavía en su casa y ese consumo todavía, así se hable con los compañeros abiertamente, con los amigos abiertamente, ya el consumo compartido en espacios familiares, con hermanos, con papás, mamás, ya debe ser más complejo, ¿no? Sí, señor, aquí está justo, aquí estoy viendo, y aquí está el dato, 66%, si ustedes me lo ayudan a encontrar también, 64, 66%, a ver, dice, el 59% dice que sí saben que consumen en su casa, el 39% dice que no saben que consumen en su casa, y de ese 39%, el 66% dice que sigues consumiendo a escondidas en su casa, el 13% dice que sale a dar una vuelta, un 21% dice que dejó de consumir. Y hay otra pregunta que dice que cerca del 2% le tocó salir del closet en esta encuesta, en esta temporada le tocó salir del closet y asumirse. Claro, y digamos que también sobre los datos de consumo, el tema de consumir solo a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención porque consumir solo implica dos riesgos palpables. Uno, los riesgos de la intoxicación y la sobredosis, digamos como que uno puede conseguir, no hay un control, digamos, externo que lo haga, y por el otro lado, el aumento y la posibilidad de la dependencia. Entonces, sí nos preocupa que algunas personas están consumiendo solas, de esas que viven solas, y eso de pronto sí puede aumentar el riesgo para las personas que lo hacen. Julián, en esas interpretaciones que quizás son más abiertas, pero también de la larga experiencia que tenés, pues uno puede decir que la disminución del consumo se debe a unas condiciones del ambiente. También puede haber dificultades de los proveedores, o sea, de acceso a la droga. Eso en un caso. ¿Y cómo interpretas vos el aumento del consumo? O sea, las personas que aumentan ese consumo, ¿a qué razones se debe? Hay muchas cosas. Vea, hay una cosa y es que como hay un gran porcentaje de las personas que dice que conseguir sustancias hoy en día es más difícil, eso está claro. Pero también, así siendo difícil, del total de la gente, el 64% dijo que había comprado sustancias en la cuarentena. Es decir, que así sea difícil, lo está consiguiendo. Creo que eso es como una cosa que hay que ver ahí. Lo otro es que frente al aumento del consumo hay muchas variables. Hay un asunto global que creo yo que es de considerar y es que claramente hay una reducción en el consumo de todos los consumidores en general, del porcentaje que les conté ahorita, y esa reducción se debe pues a las restricciones de la movilidad, y las restricciones de la movilidad pues ha hecho que haya menos disposición. En Bogotá, por ejemplo, solamente para citarles el caso en la calle, en Bogotá hay 4 líneas de heroína, digamos como 4 fuentes de donde la gente consigue, inmediatamente empezó esta crisis, quedó una. Entonces, digamos como que también la restricción, todas las ollas dejaron de abrir en el día y solamente las ollas de bazuco dejaron de abrir en el día y ahora están abriendo en el amanecer. O sea, el narcotráfico no desaparece, pero sí se adapta. Y esa adaptación, por lo menos en la calle, duró más o menos unos 8 días. En el consumo recreativo, que estamos en la casa, vemos que más o menos esa adaptación duró unos 15 días, 3 semanas, por dos razones, porque gran parte de la gente compró sustancias y compró provisiones antes de entrar a la cuarentena, entonces le duraron 2, 3 semanas. Y también porque había una reorganización de la distribución. Entonces, eso en términos de la distribución y el acceso y todo. Y pues siempre que una suspensión del consumo esté atada a un tema obligatorio, digamos a un tema en contra de la voluntad de uno, pues esa disminución del consumo va a durar el tiempo que dure esa norma prohibitiva, ¿sí? Es como cuando a usted lo meten a un tratamiento obligatorio de desintoxicación. A usted le dura ese tratamiento el tiempo que esté encerrado. Cuando salga, usted va a volver. Tiene que ver mucho con la voluntad y con lo que está pasando. La gente está dejando de consumir es porque no hay disponibilidad o porque está caro, no porque tuvo una voluntad. Mucha gente ha reflexionado diciendo, voy a aprovechar para limpiarme y tal, y de pronto lo estén haciendo, pero no es que lo haya pensado y lo haya calculado. Pero veo, Julián, que el 62%, y me llamó mucho la atención ese dato, dicen que piensan reducir su consumo. Esas son las reflexiones de las que le hablo. Eso es un tipo de reflexiones que se dan durante ese encierro, durante momentos de escasez, la gente diciendo, voy a intentar reducir mi consumo. Y también el consumo que se reduce porque muchas de esas drogas son drogas sociales, que tienen que ver con la rumba, como decís, con la fiesta que en este momento no existe. Ajá, y es como, esa es una reflexión. Había otra reflexión que fue muy interesante y es,
¿usted se dio cuenta que dependía de alguna sustancia? Esa, por ejemplo, también fue una reflexión que mucha gente se hizo debido a la abstinencia. O digo, bueno, sí, me acabo de enterar que yo sí tengo una dependencia de una sustancia. Y casi que y esa respuesta está bien cercana a la de, creo que voy a reducir mi consumo. Pero fíjese que después de ese hay otra reflexión que es bien interesante y dice, ¿usted ha reflexionado entonces en abandonar el consumo? Y como el 70% dice que no. O sea, aquí reflexioné en que lo voy a reducir, pero ya reflexioné y no lo voy a dejar. En eso que decís está muy parecido al meme. No sé si vieron el meme de si ya se dieron cuenta que no son bebedores sociales. Había uno por ahí. Por ahí es la cosa, tal cual. Eso con el chorro apareció pues eso sí estaba más que claro y es que para el momento en la encuesta no estaba todavía no habían estallado tanto los temas de violencia intrafamiliar y los temas de abuso en las casas, pero nosotros ya más o menos nos la intuíamos y simplemente alcanzamos a preguntar cuál era la sustancia que más afectaba la convivencia y apareció de primero el alcohol. Claro. Ese fue el único dato que nosotros alcanzamos a obtener en ese momento y sí se reporta, digamos, como por la gente que nos consulta por internet y es el alcohol como el que está generando, por lo menos en términos de convivencia, mayores dificultades para las personas. En ese sentido, Julián, qué bueno que nos amplíes y nos expliques un poco esa diferencia de la encuesta entre sustancias lícitas y sustancias ilícitas. Yo pues, veía algunos de los comentarios en las redes sociales y la gente se sorprendía que se incluyera el café o el té, por ejemplo. Ay, esos procesos de educación, compañero. No, o sea, lo que intentamos fue hacer una cosa y es que partimos de que es una pregunta, de que el universo al que le estábamos preguntando consume sustancias ilícitas. Y aparte de eso, incluimos las sustancias lícitas porque hacen parte del rango. El periódico El Espectador alcanzó a publicar un poco parte de la reflexión que nosotros hacemos y es que para nosotros no es la condición de legalidad o ilegalidad la que marca la peligrosidad de una sustancia. Esa condición es producto de un momento histórico y de un momento cultural. Hoy en día la marihuana medicinal es legal. En 10 años la recreativa va a ser legal. Hace 10 años las dos eran prohibidas. Hoy en día el azúcar es legal y está siendo restringido. En 30 años el azúcar va a estar prohibido y va a haber carteles de tráfico ilegal de azúcar. O sea, eso es para la diferenciación de por qué están las dos sustancias, digamos como que, y al cuerpo como tal, el cuerpo simplemente reacciona a la sustancia sea ilegal o sea legal o sea ilegal. Entonces, partimos de la base de que por eso no nos atrevimos a preguntar de sustancias psicoactivas legales y después entonces hablemos de las ilegales. No, nuestro parche es un consumidor de sustancias psicoactivas ilegales que también le hace a las legales. Entonces, ahí fue donde incluimos las otras. Y bueno, no, pues para la gente que se vio tan agredida y tan dolida por el café, quiero contarle que la cafeína es el mayor estimulante la cafeína es el mayor adulterante de los estimulantes ilegales. Casi el 60-70% de las cocaínas traen cafeína. Casi todas las pepas de éxtasis traen un poquito de cafeína. Casi siempre en los últimos TUCBs que estamos analizando traen cafeína. Entonces la cafeína es un estimulante muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que por la cantidad en la que usted consume el preparado líquido de color negrito, pues las cantidades son muy pocas. Pero yo creo que todos los que consumen café saben que meterse un expreso a las 5 de la tarde es garantizar no dormir hasta las 3 de la mañana. Entonces, creo que esa es la razón por la que mezclamos y también un poco en este proceso pedagógico de expresarle a la sociedad que el tema no está en la prohibición, sino en la educación y en la sustancia. Julián, un dato que también creo que es muy bueno para la gente y es la fecha en que se hizo la encuesta, del 31 de marzo al 3 de abril. Eso nos demuestra, como decís, que algunos rollos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar todavía no estaban en el punto que están ahora y nadie estaba en el punto que estamos ahora. Es que esto ya estamos sí. Ya unos 20 días después, creo que esto se podría volver a hacer porque van cambiando los consumos, el encierro, las ansiedades y todo este tipo de cosas que se van acumulando. Esto va sumando día a día. Ya que hablaste del café, contanos un poco cómo apareció ahí en la encuesta. Pues nosotros tenemos un rango de sustancias legales, psicoactivas, que se encuentran en esa categoría, que son las legales, y en ese rango nosotros ponemos ¿cuáles? Ponemos el alcohol,
ponemos el cigarrillo, el alcohol como depresor y desinhibidor, el cigarrillo como un estimulante antidepresivo, ponemos el café como un estimulante, el té porque trae mucha cafeína, pues tiene presencia de cafeína, ponemos las bebidas energizantes, ponemos los medicamentos también, los medicamentos de prescripción, y también ahí ponemos algunos solventes. Todos esos son sustancias legales que las personas, digamos, algunas tienen como objetivo y se venden para una psicoactividad social y otras tienen un objetivo y se usan para otro. Entonces, y por lo otro que le contaba ahorita, la cafeína es una sustancia que aparece casi en todas las muestras que analizamos de estimulantes ilegales. Entonces había que preguntar por ella. Eso es lo primero. Lo segundo es como que nos sorprendió, y debo decírselo, nos sorprendió mucho que apareciera en ese lugar donde apareció. Nosotros pusimos como, pues ponga el tintico porque el tintico está ahí, la gente está teletrabajando, pero apareció, como le contaba, apareció como la segunda sustancia de mayor experimentación y apareció como la segunda sustancia de mayor relación con el teletrabajo. Y muy cerquitica está el té. Si usted suma esas dos cantidades, puede estar por encima, puede estar muy cerca al cannabis. Entonces, y estamos hablando de cafeína. Entonces, eso nos llamó la atención. Después empezamos a ver todas estas relaciones de la gente empezándose a quejar por el exceso de teletrabajo y que mucho teletrabajo. Y entonces, cuando preguntamos por la relación entre teletrabajo y sustancias psicoactivas, de segundo estaba el café. Entonces, la gente está tomando café para teletrabajar, posiblemente esté teletrabajando más. Y no solamente eso, sino que la gente pueda estarse hasta tomando el mismo café que se toma siempre en la oficina o en las reuniones, pero no está teniendo la misma actividad física que tiene en un día laboral normal. Entonces probablemente todo eso se esté acumulando. Claro. Échele a eso un poquito de estrés, sacuda y téngalo usted a las 4 de la mañana con insomnio parado en un televisor, hijo de puta, sin saber qué hacer. Entonces como que eso no lo hemos... No hemos podido probar esa relación con el estrés porque no la preguntamos, pero lo que sí después se pudo comprobar al otro día que publicamos, perdón Pascual, termino este dato, es que Fenalco publicó la lista de los 10 productos que más consumo estaban teniendo en los hogares, y en el número 7 apareció el café, en el número 10 u 11 apareció el alcohol. O sea, como sustancias estimulantes, psicoactivas, la primera que se consumía ahí apareció el café. Y creo que puede ser, mirando la edad de la encuesta, puede ser también que muchos jóvenes que el café lo tenían por allá como un asunto de otra generación, consumido en otros rituales lejanos a los suyos, llegó al café, porque veo esa experimentación que decide el 19%, gente que está probando por primera vez esas sustancias. Creo que los pelados les tocó acudir al tinto. Y no, y pues imagínense, pues esos chinos, porque además también ustedes saben que nuestro público pues es mucho público de festivales, es público de muchachos que están pues metidos y pues tienen un acercamiento con psicoestimulantes como el MDMA, el éxtasis, y pues no está esa sustancia. Y claro, de alguna manera sustituyendo también por ella. Y bueno, este cuento de estar en la casa pues con la mamá, yo creo que si algo ofrece la mamá y la tía en esta vida es un tintico, por la mañana y por la tarde. Y gratis. Y gratis, además, sí señor. Y gratis. Julián, para seguir con, para pasar del café al alcohol, es bastante conocida la relación del consumo excesivo de alcohol con la violencia intrafamiliar. Pero ¿cuál es la experiencia con otras drogas? ¿Existen algunas conexiones o que tengas conocimiento pues del consumo de otras drogas también con daños y con violencia al interior de la familia? Pues mírate que las tres sustancias que aparecían ahí en su orden era alcohol, cocaína y bazuco. Y yo creo que está relacionada no solamente con el alto grado de excitación como este alto grado de excitación y esta euforia que deriva del consumo como tal, que es muy fuerte, sino también en lo que tiene que ver con la resaca, el guayabo o la depresión post-consumo, la irritabilidad que esto genera, ¿no? Entonces, muchas veces de pronto el tropel no se da en la noche del consumo o en el contexto de felicidad, sino que la agresividad puede saltar al otro día, a los 2 días, por unos cuadros depresivos bajos, por la irritabilidad, por ese guayabo horrible, que de pronto en otras ocasiones usted podía salir a tomarse algo, salir a tomar el sol, digamos, todo este tipo de cosas. Hay un tema ahí que yo no sé empezarlo a cruzar con todo esto, y es que hemos leído mucho del tema del sol. El sol, la luz,
todo esto como que entrando por la piel activa vitaminas, estas vitaminas contrarrestan el estrés, contrarrestan la depresión y la gente no está tomando el sol y eso también es re fuerte, ¿no? Entonces como que creo que hay un montón de situaciones que se van cruzando ahí a las que hay que tenerles cuidado, pero claramente estas tres sustancias pareciera que derivan en eso. Hay un tema que también hay que buscarlo y que pareciera que estaba mostrando pintas por ahí y era el tema del humo, el humo del cigarrillo, el humo de la marihuana, como que el humo, o sea, como que al final el problema no viene siendo tanto por el consumo de la sustancia, sino por el humo. Aparecía como de cuarta o quinta el cigarrillo como una de las sustancias ahí como que no estaba en la convivencia. Y creo que tiene que ver con eso. Entonces, hay factores que en una situación de estas tan estresante y tan jodida, detalles tan pequeños que pueden desatar unos conflictos irremediables y que pueden estar aflorando cosas que estaban guardadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y estar muy tranquilo. Yo creo que la mayoría hemos logrado sacar ya un doctorado en paciencia estos días y eso es lo que más hay que cultivar. Oye, veo que Sí. también hay una relación como a los efectos, ¿no? A los malos viajes ya en este momento por estrés, por cuestiones, por esa tensión de pronto de estar consumiendo escondido en su propia casa. Entonces veo que también crecen esos malos viajes para mucha gente. Yo creo que no tanto, no sabemos si crecen, sino que los preguntamos. O sea, eso nunca sabíamos. Hubo una pregunta que me gustó y era cómo se había relacionado con su consumo. Ahí pueden leer el informe. Y es como, ¿usted la sigue pasando bien? ¿Usted se la está pasando mal? ¿O ya no disfruta las sustancias como antes? Hay un porcentaje ahí pequeño que dijo que ya no disfrutaba las sustancias como antes. Otro pequeño dijo que las sustancias las disfrutaba más. Pero hay otro que dijo que le daba igual. Y una que me llamó mucho la atención, que es una pregunta que hicimos claramente intencionada para nuestro maquiavélico plan, y es que el 91% de las personas dijo que sí, la sustancia me ha ayudado a estar más tranquilo y a entender la dimensión del problema. O sea, de alguna manera las sustancias, sea la que sea, legal o ilegal, le ha ayudado a las personas a sobrellevar esta pandemia. Yo creo que particularmente, pues no, ustedes todos, yo creo que nos hemos estresado mucho con ese bombardeo de información constante de que tenemos que estar bien, que le hace un libro, que aprenda a hacer un plato, que actitud positiva, que hijo de putas, y a la final estamos en una pandemia, hermanos, hay 200.000 muertos, si salgo a la calle me puedo morir, hijo de puta, o sea, esto es muy difícil, y yo creo que la gente también se llena de eso y dice, no, tampoco, y las sustancias le pueden permitir como a soltar esa presión, ¿no? Le puede permitir a llorar, a estar triste, a estar deprimido, a estar muy feliz, a darle abrazo al amigo, a hablar con el papá, a lo que sea. Creo que las sustancias de alguna manera han ayudado a anestesiar y a entender esta situación tan dura que nos quieren hacer pensar que no es como es. Mira el porcentaje. Alfonso, antes pregunta el porcentaje exacto. El 21% dice que ha tenido una relación peor, digamos, con esas drogas, los malos viajes y demás. Ajá. 21%. El 22% dice que las disfruta más y el 57% dice que su relación ha sido igual. Uh-huh. Julián, en ese plan maquiavélico del que hablas, pues que entiendo, pues está relacionado con esta manera de hablar claramente sobre las drogas y de preocuparse por los efectos y no tanto por su legalidad. Y en ese sentido, pues está el resaltar unos consumos legales como estimulantes. Eso llevaría a pensar pues que en realidad no hay una sociedad posible sin estimulantes, ¿no? Pensando un poco en esa utopía de la guerra contra las drogas, de tener una sociedad libre de drogas, ¿no? O sea, el ser humano siempre ha necesitado cosas que no lo alimentan estrictamente, ¿no? Uh-huh. O que le alimentan es el alma o la mente. No, yo creo que en el libro, no puedo hacerle diminutivos porque me regañaron. En el libro plantea una frase y es que no es posible un mundo libre de drogas. Necesitamos un mundo que conviva en paz con las drogas. Ayer, en este trabajo que estaba haciendo últimamente con una universidad, ayer uno de los talleristas de estos chicos de Échele Cabeza, de ATS, que están saliendo unos voladores, hay un muchacho que se hace la historia de las drogas
y se arranca desde los chamanes y casi desde el Homo sapiens, como cuando el Homo sapiens se dio cuenta que pensaba, al lado ya estaban las sustancias psicoactivas acompañándolo, y como el primer trabajo de la historia no fue la prostitución, sino el chamanismo para poder manejar los viajes. O sea, desde que hay registros de la historia de la humanidad, hay registros de sustancias psicoactivas que nos han acompañado. Entonces, este prohibicionismo de los últimos años, del último siglo, siglo y medio, lo único que hizo fue retardar, demorar o intentar ir en contra de una historia de la humanidad de milenios. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es reencontrarnos con todas esas sustancias, conocer su potencial, conocer sus riesgos, conocer cómo sus efectos, sus daños. Indiscutiblemente, ya nos dimos cuenta que el prohibismo terminó, o que fracasó, perdón, no ha terminado, lo estamos terminando. También ya nos dimos cuenta de la reducción del riesgo y el daño, y es que cada vez entendemos que las sustancias se pueden acercarse a las sustancias entendiendo que hay un daño, que hay un riesgo y que hay que minorarlo, pero ahorita lo que se viene va a ser súper bacano, y es que lo que se viene es cómo es que todas estas sustancias psicoactivas proscritas durante décadas van a empezar a ayudarle a la humanidad para que tengamos una mejor forma de convivir. O sea, lo que está pasando con los psicodélicos ahorita la está rompiendo. Yo creo que mandó muy lejos todos los postulados de la medicina y de la psicología y de la psiquiatría, donde las cosas teníamos que resolverla a punta de terapia con un man ahí dándole un medicamento a uno para mantenerlo más embobado que con las otras drogas ilegales que estaba consumiendo. O sea, lo que está pasando con los psicodélicos para ayudar, digamos, como a los dolores del espíritu contemporáneo es muy vasto, y asimismo ya ahorita universidad que se respete en el mundo tiene que tener una línea de investigación con psilocibina, con MDMA, con coca, con marihuana, y yo creo que ese es el paso, y esto es lo que se viene, es de vamos a empezar a reencontrarnos con las sustancias, con una ciencia occidental moderna, respetando y aprendiendo mucho de los ancestros que las usaban, para ver cómo esta vaina nos va a ayudar a soportar esta vida en la que nos está tocando vivir, y que ahí la naturaleza nos está castigando por mal portados. Bueno, yo creo que podemos volver a la encuesta para ir terminando. Y en la encuesta me llama mucho la atención el tema de la coca. También. No sé si eso tendrá alguna correlación con el consumo normal en Colombia, si podríamos llevar esa disminución en el consumo de coca que vemos aquí al escenario, digamos, fuera de la pandemia o prepandemia. O si esta disminución sí de verdad tiene que ver con muchas dificultades de conseguirla, de la cocaína mucho más que de la marihuana, no sé. Cocaína. No, yo creo que, Pascual, vea, si mira el dato ahí, creo que está como de tercera o cuarta en relación con la productividad. O sea, la cocaína tiene un puesto ganado hace muchos años en la productividad. Mucha gente ha usado cocaína para llegar hasta más tarde, para trabajar más, para todo eso. Entonces yo creo que ahí tiene un puesto ganado. Pero Sí. creo que, como usted lo dice, sí es una de las sustancias de menor consumo ahorita. Yo no creo que sea una sustancia, no creo que tenga que ver mucho con la escasez, porque el rango de población que consume cocaína hoy en día es una población adulta mayor. No es la sustancia por predilección de los jóvenes, ni de ellos están en las pepas y en el LSD y en otras cosas, consumen ocasionalmente cocaína, pero no es el rango que más consume cocaína, por lo menos para nosotros o con la población con la que nosotros trabajamos. Entonces, no creo que sea un asunto tanto de disponibilidad o de acceso, porque creo que el domicilio se ha movido, como están los datos ahí que les contamos, sino que tiene que ver un asunto con temas de socialización. La cocaína es una sustancia de socialización, es una sustancia de fiesta, ya sea o para que a usted le permita hablar con el otro, ya sea que le permita durar más, o ya sea que le permita cruzar el alcohol, por ejemplo. Pero usualmente la cocaína es una sustancia de contexto y de socialización, y eso no está pasando. Entonces, pues hermano, yo creo que uno andarse echando un pase ahorita solo para empezar a hablar con el espejo como un loro, yo sí lo veo muy duro. Sí, eso está en el 2%, aquí lo veo en el consumo, en el 2%, y también muy bajo en los temas de si ha generado abstinencia, también lo veo bajo ahí. Sí, es muy bajito, está ahí. Señor. No, dale, Julián. No, pues en estas últimas preguntas, y quizás será para otra próxima conversación, esta fue muy ligada al consumo, pero uno también puede inferir de esos hábitos o de esas formas de consumo, pues cómo el negocio del tráfico también se va adaptando. ¿Qué reflexiones? Pues siempre se ha hablado del negocio ilegal
como un gran disruptor, un negocio que tiene mucha adaptabilidad, que sabe enfrentarse a situaciones pues, riesgosas o imprevistas. ¿Qué podrías decir? Yo sé que el tráfico es otro tema, pero ¿qué dice ese consumo de lo que está pasando con el negocio? No, yo creo que a mí me encantaron los datos que salieron sobre el microtráfico. Primero, yo creo que la relación esta de que aumentó el precio no tiene que ver mucho con la calidad porque la sustancia debe ser la misma, es porque aumentó el nivel de riesgo. Recuerden que lo que da plata del narcotráfico no es la sustancia o el procesamiento, sino el nivel de riesgo que asume quien lo mueve. Y ahorita el nivel de riesgo aumentó, por una parte. Pero por otra parte, eso fue rápidamente subsanado porque creo que 26-27% de las personas recibieron la sustancia por un correo tradicional o un correo de aplicación. Tipo, en la encuesta lo poníamos como ejemplo, tipo Rappi, tipo Pickup, tipo Uber Eats. Rapiantojo. Por ahí están llegando las cosas. Y también nos pareció muy significativo que casi un 12% de la gente pagó sus drogas por aplicaciones comerciales o billeteras virtuales. Todo este tema de DaviPlata, Nequi, todo este tema de transferencias, y eso es un volumen muy significativo para el microtráfico en Colombia. Claro, todavía el peso de pagar en contraentrega y en efectivo sigue, pero se está moviendo mucho y eso a nosotros ya nos marca. Y esta es de las pocas cosas que nosotros creemos que no van a retroceder cuando se levante esta pandemia, porque lo que hizo fue demostrar por lo menos que es muy difícil de detectar. Yo todavía, por ahí, ustedes saben que siempre la fuerza pública apoyada en los medios de comunicación sale diciendo que cogió tanta marihuana y que cogió tantos vendedores, pero pues nada más falso para el impacto en el mercado de drogas que eso. Pero sí hemos visto por ahí, entonces creo que eso es muy significativo y eso va a seguir creciendo porque además, ¿qué pasó? Se eliminó el riesgo de portar sustancias en la calle para los consumidores y usted paga 10.000 pesos más por eso porque eso le vale 15.000 pesos, le vale más que le llegue el paquete en un correo de esos, entonces usted eliminó, con esos 10.000 pesos es casi que una inversión para no ganarse una multa en la calle por andar con un porro en el bolsillo. Hay un dato muy clave y es las personas que recibieron la droga de su distribuidor de confianza. Eso muestra que ya hay también unas rutas y unos caminos que están muy claros. El 56% de la gente dijo recibió la droga de su distribuidor de confianza. O sea que lo que aquí llaman ya hay fidelización, Pascual. Exactamente. Ya hay un canal de conexión muy establecido, muy claro, muy tranquilo, que puede funcionar sin riesgos o con muy pocos riesgos también en momentos de pandemia, porque es una relación que ya está trazada desde antes. Sí, señor, así tal cual es. Yo creo que estamos bien, hicimos un buen resumen, hicimos un pequeño análisis de esas 1.300 encuestas que se respondieron y creo que nos dan una mirada de mitad de esa cuarentena, cómo estábamos. Sería interesante preguntar un poco más adelante si esto va a seguir funcionando, porque el tema puede ir cambiando. Mencionamos el libro ahorita y lo quería mencionar, hermano, para que valga la propaganda y la compra. Creo que independientemente del tema de pandemia, es un libro que nos dice cómo se han drogado los colombianos, cómo se drogan y también la percepción que hemos tenido de ese tema que ha sido nuestro karma en los últimos 40 años, así que vale la pena el libro. Bueno, Julián, nada, muchas gracias a ustedes, creo que no sé, ustedes me dan la tranquilidad de hablar de manera muy relajada y muy desparpajada, entonces es de las mejores Zooms que he tenido en estos días, aunque sea un domingo en la mañana. Gracias, Julián. Nos quedará, Pascual, para otra oportunidad hablar de política de drogas y pasar a esos otros eslabones que también van sufriendo cambios con esta pandemia. Sí, yo no quisiera irme sin una cosa y es como de sapo también, y es como dos temas que he venido machacando uno y uno tiene que ver, pues que esto nada tiene que ver esta encuesta con lo que está pasando en las calles. El fenómeno de las calles es muy diferente. Vimos mientras a la gente le llegó la abstinencia ahorita, en la segunda, tercera semana a los de la calle les llegó a las 24 horas, a las 36 horas y
y eso ha sido muy difícil para ellos. La gente de la heroína está sufriendo mucho, no solamente porque están vendiendo productos malos o no se vendan, sino porque también están empezando a correr riesgos de consumir solos, encerrados en las casas, y eso aumenta mucho. El tema del consumo, los pobres alcohólicos, chirris de la calle, pues que al menos podían tomar alcohol antiséptico, ahora todo ese alcohol se lo llevó la gente para limpiarse las manos. Entonces también la crisis y la abstinencia de los alcohólicos está muy fuerte. Me da mucha tristeza pensar en ellos, los del bazuco ni hablar, y lo más triste es que no veo una respuesta del Estado así como contundente contra la abstinencia en las calles, que me preocupa mucho. Nosotros hemos venido proponiendo que se innove y que se avance en cosas disruptivas. Creo que Colombia ya está preparado para empezar a hacer manejo de abstinencia con gotas de cannabis, de CBD no psicoactivo. Creo que la regulación hoy en día lo permite, y también la regulación lo permite y hay suficiente evidencia. También creo que se debe empezar a pensar en temas como las zonas de consumo supervisado, las zonas de consumo regulado, donde la gente pueda estar ahí drogándose con supervisión y no tenga que estar como de un lado para otro, siendo toda una bomba biológica que pueda estar portando el virus. Entonces creo que es hora de que el país piense mucho en los que están en la calle, en los que están encerrados, tener respuestas concretas del Estado y hacer innovaciones, avanzar. Es el momento de poner en marcha esas cosas. Eso era mi último apunte, muchachos, gracias. No, Julián, a vos. Muy bien, Julián, muchas gracias, hermano. Y sí, esto ha cambiado muchas realidades en temas de trabajo, en temas de educación, ha ido mostrando algunos visos distintos. Esperemos que en tema de política de drogas también muestre caminos distintos y tenga suerte y muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, feliz domingo.